Amigos, al fin tenemos un gabinete de gobierno. El día de hoy, después de una accidentada noche en la cual la conformación o la presentación de este gabinete tardó más de 2 horas, finalmente pudieron juramentar. Los nuevos ministros de Estado cumplieron con la juramentación para sus cargos en el Gran Teatro Nacional ubicado en el distrito de San Borja. Tras un retraso de más de 2 horas, finalmente se inició la correspondiente ceremonia. Anaí Durant juró como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La vicepresidenta Dina Boluarte juró como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Rubén Ramírez juró como ministro del Ambiente. Ciro Gálvez juró como ministro de Cultura. Gerardo Alvarado juró como ministro de Vivienda. Juan Francisco Silva juró como ministro de Transportes y Comunicaciones. Iván Merino juró como ministro de Energía y Minas. Roberto Sánchez juró como ministro de Comercio Exterior y Turismo. Iván Quispe juró como ministro de la Producción. Iber Maraví juró como ministro de Trabajo. Víctor Maida es nombrado como ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Y Hernando Ceballos juró como ministro de Salud. Juan Raúl Cadillo juró como ministro de Educación. Juan Manuel Carrasco juró como ministro del Interior. Walter Ayala juró como ministro de Defensa. Y Héctor Béjar es nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Definitivamente este gabinete no contentará a todos. Siempre es así la política. Y sobre todo en una coalición de fuerzas de izquierda donde todos querían poner a su gente. Es comprensible. Debemos entenderlo. Pero en estos momentos ha llegado el momento de trabajar juntos, de unirnos. ¿Serán capaces los hermanos que no han visto sus aspiraciones personales, legítimas desde luego, partidarias, que no se han visto representadas? En fin, solo esto lo dirá el tiempo. De momento ya tiene el profesor Pedro Castillo un equipo de gobierno que empiece a gobernar el país. Faltan las carteras de Economía y también las de Justicia, que seguramente mañana o en las próximas horas se comunicará y se formalizará quienes asumen esas carteras. Amigos, les dejo con esta ceremonia. Si te gusta lo que ves en este vídeo, en este canal, por favor, déjanos un poderoso like, compártelo y apóyanos si esa es tu posibilidad. Soy Wilmer Domínguez Remar, Inti Noticias. Seguimos divulgando la noticia para que todo el Perú pueda decidir con conocimiento de causa sus decisiones políticas. Ha llegado la hora del despertar de la conciencia. Gracias. Ha juramentado el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien permanece allí en su lugar. Reconocemos a Héctor Béjar, reconocemos a Hernando Ceballos, voceado para Salud, el señor Béjar, voceado para Relaciones Exteriores. Reconocemos, me parece, allí a Ciro Gálvez, que iría a Cultura. Reconocemos también al nuevo ministro del Interior, Anaí Durant, Dina Boluarte, y algunos nombres y rostros que conoceremos a la brevedad. Algunos los reconocemos, de hecho, ya, pero en aras de la seguridad que debe caracterizarnos, vamos a esperar a la juramentación. Recordemos pues que varios están con mascarilla. Vemos efectivamente, son 2 mujeres, ¿no? 2 mujeres en el gabinete, me parece, únicamente. Y vamos a iniciar, creo ya, esta actividad oficial. Entra el presidente Pedro Castillo. Muy buenas noches.
noches, Enrique. Ya se inicia entonces la juramentación de los, de los ministros del presidente Pedro Castillo. Ya él ingresó aquí al Gran Teatro Nacional. Dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras, la cual estará a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Ignacio Higueras Hart. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema número 65-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Héctor Beja Rivera. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor ciudadano Héctor Beja Rivera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 66-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Walter Edison Ayala González. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Walter Edison Ayala González, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Defensa que os confío. Por Dios, por mi patria y mi familia, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Muchas gracias, presidente. Resolución Suprema número 68-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Juan Manuel Carrasco Millones. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Juan Manuel Carrasco Millones, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Interior que os confío. Por Dios, mi familia, por todos los policías mártires caídos durante la pandemia y por un Perú libre de corrupción, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 70-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Juan Raúl Cadillo León. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros.
Ciudadano Juan Raúl Cadillo León, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 71-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Hernando Ismael Ceballos Flores. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Hernando Ismael Ceballos Flores, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud que os confío. Por un país más justo y sin corrupción, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 72-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Víctor Raúl Maita Frisancho. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Víctor Raúl Maita Frisancho, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Por la seguridad alimentaria, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 73-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Iber Antenor Maraví Olarte. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iber Antenor Maraví Olarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Por un Perú más justo, sí, prometo. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 74-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la Producción al señor Iván Quispe Apaza. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iván Quispe Apaza, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Producción que os confío. Por los pescadores artesanales, por los miles de micro y pequeños empresarios que hoy exigen reactivación económica, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema número 75-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021.
Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Helbert Sánchez Palomino. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Roberto Helbert Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 76-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Iván Godofredo Mirino Aguirre. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iván Godofredo Merino Aguirre, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas que os confío. Por nuestra milenaria patria, sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 77-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Juan Francisco Silva Villegas. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Juan Francisco Silva Villegas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Por el Perú y su desarrollo integral, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema número 78-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Geiner Alvarado López. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Geiner Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Ya no tengo más. Ya terminó.
De esta manera, entonces, se viene desarrollando la juramentación de los ministros de Estado. Ya el presidente Pedro Castillo ha tomado el juramento de varios ministros, entre ellos el de Relaciones Exteriores. Vamos a dar lectura. En este caso, esto corresponde al señor Héctor Béjar Rivera. También se ha designado como ministro de Defensa a Walter Ayala González. Hay que resaltar que el Ministerio de Economía y Finanzas aún no se ha designado quién va a ser el futuro ministro de esta cartera. También en el Ministerio del Interior tenemos a Juan Manuel Carrasco Millones. En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también estamos a la espera de que se conozca quién va a ser el titular de esta cartera. En el Ministerio de Educación se ha designado a Juan Cadillo León. Él es un docente muy conocido y que también era voceado para ser ministro. Ya se concretó ello, ya el presidente tomó juramento. Después en el Ministerio de Salud también ya tomó juramento Hernando Ceballos Flores, como ya también se voceaba. En el Ministerio de Agricultura y Riego se encuentra Víctor Raúl Maita Frisancho. Y en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se ha designado como ministro de esta cartera a Giver Antenor Maraví Olarte. En el Ministerio de la Producción, Iván Quispe Apaza. En el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino. En tanto, en el Ministerio de Energía y Minas, el presidente Pedro Castillo ha tomado juramento a Iván Merino Aguirre. Él ha señalado que, en su juramento ha dicho por la milenaria patria, él jura dirigir esta cartera. También en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está el Juan Francisco Silva Villegas. En el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Heiner Alvarado López. Y ahora estamos a la espera de conocer quién va a ser la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hay que señalar que en el auditorio aquí del Gran Teatro Nacional se encuentran también familiares de algunos de los ministros, congresistas, también algunos invitados especiales como la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. También hay otras autoridades, representantes de la Iglesia, también del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo. También se encuentra la jefa de la RENIEC. También están presentes los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policiales. En este caso se encuentra presente. Vamos a continuar con la ceremonia. Escuchemos. Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Cultura al señor Ciro Alfredo Gálvez Herrera. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Ciro Alfredo Gálvez Herrera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Cultura que os confío. Taitanchik Señor Jesucristo Raico, Liu peruano kunapa allin kananchikpa, Liu indígena runakuna kunang manta ñawpaqman allin kananchikpa, Ari juranin. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria por lo demás. Resolución Suprema número 080-2021 PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros
de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Rubén José Ramírez Mateo. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República; Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Rubén José Ramírez Mateo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Ambiente que os confío. Por la refundación de la patria, sí juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. ¿Esta? Entonces lleven esta. Sí, esta. Resolución Suprema número 82-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República; Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Dina Ercilia Boluarte Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Por la niñez sin desnutrición y por un pueblo peruano mejor alimentado, sí juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema 79-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Anaí Durán Guevara. Regístrese, comuníquese y publíquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República; Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Anaí Durán Guevara, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Por la memoria de Micaela Bastidas, por las mujeres peruanas y un país con igualdad, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Seguidamente, invitamos al señor presidente del Consejo de Ministros y a los ministros de Estado a la foto de estilo con el señor presidente de la República. En estos momentos entonces va a proceder a la foto de estilo. Para ello los ministros liderados por el premier Guido Bellido Ugarte ya se ubican precisamente en sus posiciones tal como se había establecido. El presidente Pedro Castillo, él se encuentra al centro, ya solo pocos segundos para que proceda esta fotografía con los 16 ministros que acaba de tomar juramento el mandatario en esta actividad bastante esperada por todo el país. Se termina de dar algunas coordinaciones, ¿no? Los visitantes aplauden a algunos de los ministros, reciben las indicaciones de parte del equipo de protocolo